Incómoda Podcast. Incómoda Podcast. En un mundo de palabras incómodas, nosotras las pronunciamos todas. Hola Amix, ¿cómo te va en tu trabajo tóxico? Ya te pidieron el 5º cambio de algo que mandaste hace como 3 semanas. ya tuviste que contestar 7 correos de forma profesional pidiendo la información que tenían que haberte mandado ayer. Ya tuviste esa reunión de 2 horas con tu jefa solo para escuchar que se desahogue con vos. Hoy vamos a hablar de lo que vivimos en el trabajo. Angie, ¿has escuchado esta canción de The Smiths que dice: estaba buscando un trabajo, encontré un trabajo y ahora soy miserable? Yep, heaven knows I'm miserable now. Qué canción más perfecta para describir la crisis capitalista por la que estamos atravesando, la que estamos pasando. Sí, yo sé, definitivamente, que levante la mano quien no haya tenido jefes tóxicos, un trabajo tóxico, horas extras no pagadas o despidos injustificados y sin previo aviso. En el episodio de hoy vamos a hablar de sobrevivir al trabajo o sin trabajo para sobrevivir, que también puede pasar. Y estás escuchando Incómoda Podcast. La verdad es que para nosotras hacer este proyecto hermoso nos inspiramos de lo que vemos en la vida real, y creo que una de las cosas que más estamos viendo en nuestros círculos cercanos e incluso nosotras es la hermosa crisis laboral. La crisis, la que nos tiene a todas y a todes patas arriba y, no sé, con mucho desánimo. La verdad es que queremos comentarles que en el episodio anterior estábamos teniendo una crisis laboral y no nos escuchamos muy contentas. Bueno, hicimos todo nuestro esfuerzo. Entonces con Angie pensamos, vamos a sacar todo lo que llevamos dentro en Incómoda Podcast episodio 3 y luego que sea un reset para nosotras. El destrip es real, hermanas, así que Lo es. Pues queremos contarles un poco como también de las experiencias que nosotros hemos atravesado, pero también para que no nos sintamos solos, solas o soles, vamos a comentarles un poco de las experiencias que también algunas personas cercanas a nosotros, personas que nos han recién comenzado a seguir, también han atravesado por esta crisis laboral que estamos experimentando. Creo que es bastante normal que tengamos ese tipo de situaciones en un entorno completamente capitalista. O sea, no podemos dejar de trabajar porque necesitamos dinero para vivir, pero muchas veces ese mismo entorno nos obliga a despersonalizarnos y a entrar en ciclos muy tóxicos en el que solo el trabajo existe, pero no, hay luz más allá de eso, hermanas. Claro que sí, y bueno, también el costo de la salud mental y la salud física que pueden tener algunos trabajos. Desde ya queremos agradecer a toda la gente que nos envió sus historias, y también tenemos para ustedes el glosario incómodo, y entonces vamos a hablar de algunos términos de la vida laboral que hemos podido apreciar a lo largo de nuestras vidas. El primero es el burnout. ¿Quién no ha pasado por eso, Angie? Hablando del burnout, no es que te quemes literal. Es ese agotamiento zombie que te deja sin energía, odiando hasta el café y preguntándote por qué elegiste ese empleo tóxico. La OMS lo llama síndrome de desgaste profesional, y sí, es más común de lo que quisiéramos. Así es, aportando un poquito a esta parte del burnout, volvemos a la hora de analizarlo, a ver la cuestión de cómo el capitalismo nos atraviesa a nosotras como mujeres a la hora de ejercer las labores en los trabajos remunerados. Sabemos que por lo menos en las sociedades occidentales el trabajo remunerado estaba relegado a los hombres. Entonces, dentro de nuestras sociedades nos cuesta entender que también las mujeres procesamos de formas diferentes las cargas físicas que nos atraviesan a la hora de hacer labores. No estás adaptada como a 8 horas de trabajo seguido, más la carga de trabajo de cuidados que tenés que hacer en el hogar. Porque como mujeres también nos pasa que no solo estamos condicionadas a tenés que trabajar y tenés que hacerlo excelente en tu trabajo, sino que también tenés que ser una mujer de casa excelente. Ese doble estándar que hay para las mujeres y para los hombres. El trabajo de cuidados no remunerado que muchas de nosotras hacemos, y no es que la mayoría de las mujeres. E incluso cuando sos una mujer soltera versus un hombre soltero, muchas veces ellos tienen apoyo de las mujeres con las que viven. En cambio, vos tenés que asumir tus tareas de cuidado aunque no estés casada. Y te lo digo porque a mí en un trabajo, mira, cuando yo tenía como, en 1900 ayer, yo tenía como 24 años. La cosa es que ahí me acuerdo que a mí una vez mis jefes me dijeron, porque los horarios eran, o sea, de repente se les ocurría que la Virgencita de Guadalupe, con todo el amor que yo le tengo a la Virgencita de Guadalupe, era el día de la Virgen, y entonces me mandaban a mí. Yo había entrado a las 8 de la mañana y querían que yo fuera a la serenata, que era a las 2 de la mañana, y sin descanso tenía que estar el siguiente día a las 8 de la mañana. Y me acuerdo que la justificación que me dieron es, mire, usted es la única del equipo
que no tiene hijos y está bien joven. Y yo así. O sea, Gran premio que te dieron. Gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Te sentiste vista. ¿Te das cuenta? O sea, usted no tiene trabajo del hogar que hacer. O sea, y yo siendo una chica que sí vivía sola, pero pues yo tenía, aparte de mis necesidades básicas, una casa que cuidar, mi ropa que lavar, ¿me entiendes? O sea, al descanso. O sea, claro, sí, una persona como cualquier otra. Pero bueno. Justamente en ese... me recuerda una de las historias que nos han compartido, que me compartió una amiga, es que como a ella, una compañera de trabajo esperaba que le diera sus días de descanso, de vacaciones que ella había apartado desde hace como un año, porque se quería ir de vacaciones con sus hijos. Y es como, ¿pero por qué tengo que hacerlo si yo había apartado este tiempo desde hace un montón? Y al final fue como una situación extraña porque toda la gente de su trabajo estaba como recriminando de ¿por qué no hiciste eso por tu compañera de trabajo que tiene hijos? Y es como, no estás en obligación de hacerlo. No, claro que no. Y precisamente por eso también es como, aparte de la carga física que tiene que ver con el burnout, del estrés que nuestros cuerpos atraviesan, también es esta carga social y emocional que nos imponen, porque como mujeres o como personas femeninas tenés que ser una mujercita excelente, que limpia, que cuida, que no sé qué, y aparte también tenés que ser una mujercita excelente que lo da todo por el trabajo. Y eso nos viene a traer a nuestro otro concepto, que es el quiet quitting. Ese me encanta, ese es mi favorito, ese es el que yo vivo y respiro, de verdad. A mí me encanta este concepto. Una de las primeras veces que lo escuché fue en TikTok. Amamos TikTok, y son esas historias de ¿por qué te vas a poner la camiseta? O sea, solo estás haciendo extra. Ajá, porque solo estás haciendo rico a alguien que no sos vos, porque ni siquiera te están pagando un montón de dineros. Entonces, el quiet quitting básicamente no es renunciar, es el arte de hacer el mínimo esfuerzo. Y yo creo que, y aclaro, hacer el mínimo esfuerzo no significa que tu trabajo va a ser mediocre. Claro, o sea, es hacer lo que dice tu contrato, porque luego pasa esto también, que los contratos aquí en El Salvador lastimosamente benefician o al empleador, empleadora, y lo usan para que vos hagas cosas, ¿no? Para beneficiar a la persona empleada. Entonces, tu contrato puede decir que son tantas horas y al final estás trabajando de más y nadie te repone ese tiempo, pero si vos dejas de trabajar las horas que estas personas te piden, ahí es donde vienen los reclamos, los despidos, las llamadas de atención. Entonces, es bien difícil porque aunque la legislación diga algo, en la cultura laboral, porque es una cultura que está bien arraigada, o sea, la gente cuando uno habla como de ese tipo de cosas, de respetar horarios laborales, incluso lo ven como que sos mal empleado y no, o sea, simplemente es respetar tu derecho. Exactamente. Entonces, con el quiet quitting, básicamente hacemos lo que dice nuestro contrato y nos vamos a nuestra casa y tratamos de ser felices y dejar el trabajo en el trabajo. ¿A quién no le ha pasado? O al menos a nosotros nos pasa, porque también estamos en un sector del empleo que es bastante complicado con el tema de horarios, que de repente estás en tu casa y es de, ya viste esto, tenés que hacer esto, o puedes hacer esto mañana, o puedes comenzar a sacar esta información desde ya. Y por lo menos en nuestra cultura laboral hay un problema bastante grande con los horarios de trabajo. O sea, la gente te puede estar escribiendo a las 3 de la mañana y por alguna razón esperan que le contestes. Yo realmente nunca voy a entender ese tipo de prácticas. Y bueno, como les contamos, hay muchas personitas que nos mandaron sus historias y les vamos a contar una de ellas porque nos encanta el chambrecito y este es chambrecito laboral, así que 10 de 10. El que no se haya quejado con sus compañeros de trabajo, que levante la mano. Ay, y eso también es algo súper importante. Libera. Y bueno, como te dijimos, preguntamos a algunas personitas seguidoras de la palabra incómoda en Instagram que nos comentaran un poquito sobre sus experiencias, y entonces aquí traemos el chambrecito laboral. Vaya, no vamos a decir nombres por obvias razones, pero aquí está la historia de esta chica, una amiga súper querida de la palabra incómoda, y dice: tenía 2 ex jefes. Un ex jefe que manipulaba la información diciéndome que los dueños y mi otro ex jefe me querían despedir y que tenía que salir con él para que no lo hicieran. No le hice caso y él fue quien hizo que me despidieran. Imagínate qué nivel. Esto pasó en una radio que empieza con la 6ª letra del alfabeto, hermana. Ponele mente. Mira, toda esta situación obviamente encaja en el concepto de acoso laboral. Ese jefe o compañero tóxico que convierte tu vida en una verdadera pesadilla. Humillaciones, exclusión, sarcasmo venenoso,
La OIT lo define como violencia psicológica en el trabajo y no es parte del carácter fuerte de tu jefe, amiga. No es parte de que sea todo un líder. Esa es otra cosa que está como tan normalizado en nuestra cultura de trabajo. Es horrible. En la mayoría de trabajos que he tenido siempre ha habido una historia de acoso. Demasiado común. Es horrible. Sí, la verdad es que sí. Yo he sido acosada en varios trabajos, pero vamos a contar también otra historia de otra amiga que nos mandó. Y la vamos a contar así literalmente con todo el sentimiento. Así que esas son palabras de ella. Por favor, respeten el sentimiento de la compañera. Ella dice así: me acosó un bicho pendejo y mis jefes lo tomaron a chiste. Mandaban correos de burla entre todos diciendo que lo que pasaba era una novela. Jamás lo sancionaron. Y yo creo que esto es súper común en la cultura salvadoreña. O sea, estás viendo la situación y es como, jajaja, mira, a fulano no le hace caso a fulano de tal y el fulano de tal no hace caso de que ella no quiere con él. Jajaja, qué chiste. O sea, no amistades. El trabajo es una situación que merece profesionalismo y por eso también es importante que los espacios laborales y académicos tengan sus propios manuales de tratamiento de estos temas de género, ¿verdad? Sus políticas de género bien aplicadas, porque también hay lugares que tienen políticas de género donde quien va a tomar la decisión es un hombre que es el jefe de todos, que es amigo de los otros jefes y tampoco funciona de nada. La aplicación de las políticas de género debe ser una aplicación transparente en la que participen las mujeres que están en puestos clave, pero también las mujeres que no están en puestos clave, que son las más vulnerables. Al final, la jerarquización dentro de los trabajos es lo que hace que esta gente acumule poder y se sienta con la capacidad y con la solvencia absoluta de hacer lo que ellos quieran. Con vos, porque sos bicha. Y agregado a eso también es súper importante la parte de ya no normalizar estas cosas. O sea, creo que también en un trabajo que tuve ha sido como una de las experiencias más complicadas que he tenido, en el que sabemos que una compañera ha levantado acciones porque ha sufrido de acoso dentro de la organización y al final termina con una respuesta de ay, sí, eso no debería pasar, pero vos sabés cómo son los hombres, como no sé cómo son porque no deberían ser así, o sea, en ningún momento, en ningún lugar se podría normalizar algo como eso. Y aparte de que tenés a una bicha que está sufriendo acoso por este tipo y tu respuesta es, ay, es que así son los hombres, es, ok, pero ¿por qué no haces algo para que ese hombre ya no esté ahí? O sea, ¿por qué normalizamos ese tipo de comportamientos? Y eso también va como para los hombres, si algún hombre está escuchando esto. Sí lo escuchan, fíjate que sí lo escuchan. He tenido mucho feedback de hombre. Bueno, escuchen y lleven la palabra incómoda a esos lugares donde ven a hombres acosando mujeres en el trabajo, por favor. Así es. Porque al final de cuentas también es bien complicado. Sean la luz del mundo y lleven la palabra incómoda, porque es bien complicado, porque creo que es horrible como los hombres solo escuchan a otros hombres. Es comportamiento de manada. O sea, definitivamente si uno lo hace, el otro, o por no caerle mal, lo cubre, o solo dice, ay, este maje. Y realmente al final no generas el cambio. Entonces la conversación entre ustedes, amigos, es bien importante. Qué bueno que escuchen la palabra incómoda, tu podcast de confianza. Exactamente. Y bueno, ya teniendo como eso en mente, creo que otra cosa que es bien importante también para que nosotros conservemos nuestra paz y nuestra salud mental es el balance adecuado entre el trabajo y tu vida real, porque tu vida real no es el trabajo, tu trabajo es solo algo que haces. Exacto. Vos sos otra persona. Y eso es el otro concepto que es work-life balance, que es como esta fantasía dorada de el trabajo y la vida personal no están en disputa, no se pelean. Según Mayo Clinics, es lograr que el estrés no te ahogue y tener tiempo para algo más que quejarte de tu jefe. Y creo que esto pasa un montón, en especial cuando estamos en situaciones o en momentos de estrés bastante complicados en el trabajo. Recuerdo que en algún tiempo, a principios de mis 20s, creo que tenía como un estrés tan grande por el trabajo que yo ni siquiera lograba dimensionarlo, que mi momento fuera del trabajo para desahogarme y para pasar tiempo libre era salir con mis amigas que también trabajaban en el mismo lugar y quejarnos del trabajo. O sea, todo el tiempo era o estoy en el trabajo trabajando o estoy en este otro lugar con esta gente quejándome de mi trabajo. Y eso sí, no es saludable. No, y además que me está recordando a otra historia personal que en un trabajo así también a mí me llevó a consumo de alcohol. Hermana, si tu trabajo te está llevando a consumo de alcohol excesivo, esa es una gran red flag.
Pues sí, porque los hábitos saludables obviamente requieren tiempo, requieren dedicación, requieren esfuerzo, y si tu trabajo no te está dejando tener hábitos saludables, sino que te está llevando a lo contrario, ahí hay que poner ojito, ¿verdad? Porque muchas veces para liberar ese estrés buscamos ese tipo de soluciones. No estoy diciendo que no está bien tomar alcohol, pero estoy hablando del exceso de alcohol. Entonces es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Sí, creo que en especial, por ejemplo, cuando ahora las personas jóvenes creo que tienen como más apertura a notar ese tipo de cosas, pónganle atención a ese tipo de patrones. Sí. Justo en eso tenemos otra pequeña historia de uno de nuestros seguidores. Nos dice, mi jefa me mandó a llamar y me estaba diciendo algo como que haciéndome observaciones, y me hizo una cara como de asco. Entonces me pidió que hiciera algo con mi cara porque me pongo roja cuando estoy nerviosa. No me tomaba en cuenta en ningún reporteo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Horrible. No me dio correo institucional y solo tomaba en cuenta a mis compañeros hombres. Bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre invisibilizando el trabajo de las mujeres. Realmente esa es una situación bien lamentable que sigue ocurriendo en muchos lugares. También lo de la brecha salarial de género en el periodismo es bien claro, y muchas personas lo hemos descubierto porque, claro, las redacciones son pequeñas y toda la gente, vos dejas tu boleta de pago y ves que el bicho que hace menos que a vos le pagan más. Y sabes que esa es otra cosa que a mí me parece como un condicionamiento de parte de las grandes empresas para como mantener a la gente ahí, que no sé si te has fijado que es como un gran pecado hablar de cuánto ganas o de decir cuánto ganas. Sí, como que, como que genera una competencia, una rivalidad o una cosa. Que es como que no digas cuánto ganas, porque cuando eso pasa significa que hay una disparidad en el salario bastante notoria. Sí, creo que hay otro tema que en este momento, por el contexto político, es bien como usual y bien difícil de llevar, y mucha gente está lidiando con el tema de la inseguridad laboral, que es este nervio constante de me van a echar o no me van a echar, o voy a tener trabajo, o qué está pasando, que se convierte cualquier notificación que te cae en un mini infarto, en una mini crisis, que tu jefa te mandó a llamar y vos, ay Dios mío, me van a echar. La APA lo vincula con ansiedad, estrés crónico, no es paranoia, es obviamente un tema de supervivencia. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nos han llevado a eso últimamente. Por ejemplo, por mencionar un caso, ¿verdad? Según un recuento de la coalición USAID Stop Work, se habrían perdido 11.300 empleos en Estados Unidos y cerca de 52.000 puestos en todo el mundo luego de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo dejara de operar por una decisión de Donald Trump. Entonces aquí vemos cómo hay decisiones políticas que se toman que obviamente afectan a todas las personas. Sí sabemos que hay gente que dice, ay no, si yo no trabajo, no como. O sea, y eso de que si yo no trabajo, no como, bebé, eso es para todos, o sea. Donald Trump ha impuesto un montón de aranceles ahorita a varios países, y esto está afectando obviamente a las empresas, y cuando las empresas no van a tratar de salir tan afectados, obviamente esto va a afectar a las personas que les pagan. O sea, como vos, de donde vos lo veas, hay una situación en la que la política está afectando la manera en la que estamos recibiendo el salario, el sustento, la capacidad de integrarnos al mundo laboral de una manera digna. Entonces es un momento bastante delicado, y si vos estás pasando por esto, aquí te entendemos, te apoyamos, y por eso estamos hablando de esto, para que sientas que no sos la única persona en el mundo. ¿Cuántas amistades tengo, Angie, que me han llegado a decir, mami, estoy preocupada por el trabajo, estoy preocupada porque no tengo trabajo? Y yo así como, no sos la única persona. Same girl. O sea, es complicado porque hasta en ese punto vemos cómo una cosa mínima puede afectar este sistema inventado que tenemos de cuánto vale el trabajo o de qué trabajo es importante. Agregándole a eso también tenemos como las situaciones de subempleo, que son todas esas como actividades laborales, pero que no te generan ingresos necesarios para que vos puedas sobrevivir de una forma decente. O sea, estás trabajando y poniendo tu cuerpo literalmente, porque todo trabajo lo atraviesa el cuerpo, para hacer algo que no te genera los ingresos necesarios para que tengas una vida digna. La OIT lo llama subempleo, nosotros lo llamamos sobrevivir a lo básico, ¿vea? Mira, es que la verdad es que eso se ha convertido en este contexto que te estoy contando ahorita en un salvavidas. O sea, no debería de ser como la norma, pero el subempleo es a lo que te lleva la crisis del empleo que hay actualmente.
O sea, yo creo que las situaciones de subempleo sí están como bien acompañadas de la crisis. No sé, amiga, yo no soy economista y alguien más que nos diga, que nos comente, que nos cuente, pero creo que es como bien normal también de repente ver, por ejemplo, profesiones como la nuestra, que estamos más en el lado de humanidades, pensar que no se ven como de forma importante o que no tienen un como impacto económico tan grande como otras áreas del trabajo, ¿no? Por eso mismo, lo que sea que nosotros hacemos se suele ver como más barato. Y al final es como, no, todas las actividades son importantes y creo que, sin entrar mucho en detalle, creo que las humanidades son parte importante para el desarrollo social, ¿sabes? Sí, y bueno, no somos economistas, pero sí buscamos datos, bebé. No creas que vinimos aquí a hablarte de la nada. Para hablar un poco de desempleo en El Salvador, fíjate que consultamos algunas fuentes y según estatistas, la tasa de desempleo para el 2025 estará alrededor de 5.22% y Trading Economics la eleva a un preocupante 5.8%. El FMI, con una clásica moderación, apuesta por un 5.20 y aunque no parezca un salto dramático respecto a años anteriores que han dado por 5.20 también, estas cifras reflejan que el mercado laboral sigue siendo frágil y que la sombra del subempleo y la informalidad que afecta a casi la mitad de la población sigue ahí, acechando a quienes estamos esperando un empleo decente. En resumen, más que mejoras reales, estas proyecciones pintan un escenario de incertidumbre para quienes buscamos un empleo estable en El Salvador. Así que sí, la crisis es real. Pasando a nuestro siguiente concepto, ya Mónica les había comentado al principio sobre el burnt out, pero también está el estrés laboral. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el estrés laboral es básicamente como el durante. Estoy estresado, estoy teniendo estrés. El burnt out es como esa etapa final cuando ya te rapaste, Britney a inicios de los 2000, cuando ya quebraste un vidrio de un carro con una escoba, te iba a decir, con una sombrilla así. Ajá, sí. esa parte hemos ido. O cuando ya te fuiste a poner bola al chupadero de la esquina porque ya no aguantabas. Burnt out. Ay, no, qué triste. Y creo que es importante como que diferenciemos esa parte porque a la hora de decir como, ok, estoy estresada, puedes buscar formas sanas de lidiar con el estrés, no irte al chupadero de la esquina. Sí. Ajá, o sea, pero ¿por qué me lo decías? ¿Por qué me ves cuando hablas, Angélica? No, perdón, Mónica, perdón. Ya no tomo. Perdón. Mucho. Perdón. No, pero o sea, como buscar formas más sanas de lidiar con el estrés y no tanto como irnos o llegar a un punto en el que ya no aguantas y pues al final terminas haciendo algo dentro de tu ambiente laboral que perjudica tu estabilidad y tu ingreso. Al final es bien complicado porque sabemos que ¿cómo se llama este episodio? O sea, si no tenemos trabajo no podemos sobrevivir, ¿verdad? Porque necesitamos pisto, necesitamos los dineros todo el tiempo. Entonces queremos darte una salida y un momento para que te puedas quejar y reflexionar sobre el trabajo, pero tampoco queremos como que digas, bueno, ya me voy y aquí queda todo, mientras no tengas nada seguro, hermana. Por favor, tu seguridad económica es importante para nosotros. Así como también tus derechos laborales, lo que nos lleva a el otro concepto que tenemos para vos hoy, que es el concepto de presenteísmo, que es esa necesidad de tu empleador de que aunque esté lloviendo, relampagueando, haya una inundación, ¿me entendés? Y no puedas tomar la 44 porque todo está colapsado, él quiere que vos estés ahí. Es llegar a la oficina con gripe, sueño, ganas de morir, pues estar siempre porque no podés faltar. El presenteísmo es ser un héroe triste que trabaja enfermo y que baja el ritmo mientras todos fingen que está bien. O sea, eso es bien complicado porque incluso hoy en día hay trabajos que no necesitan que vos estés en la oficina. Que pues sí, que te genera una cuestión también de costo económico. ¿Cuánto gastas vos, mira, en el bus o en el Uber? Dependiendo de tu capacidad y tu necesidad. O te vas en bus y te soplas 2 horas como que sos sardina, que eso la verdad es que a mí me parece un costo corporal y mental enorme. Mira, te ahorras eso si trabajas en casa. Te ahorras la comida que tenés que ir
a comprar al comedor de la esquina o que te llevan ahí, que te va a costar $3 y si te pagan $500 ponerle. $3 en esta economía. Carísimo. Y aparte fea la babosada, que después no te gusta o te hace daño. O sea, no, reina. En tu casa vos te haces tu pollito. Bebé, cuando ya estás tocando los 30, cuidado con dónde comes. Cuidado con lo que comes. Vaya, entonces, ¿me entendés? Todas esas cosas que al final son costos para vos de ir trasladarte y sobre todo cuando estás enferma o en una situación de riesgo y aunque no estés en una situación de riesgo, simplemente si no tenés que ir a la oficina, si no tenés por qué cumplir un espacio y si entregás las cosas que tenés que entregar en el término del tiempo que te han dicho, o sea, es válido, pues. Sí, fíjate que yo entiendo por qué convivir con la gente con la que trabajas de vez en cuando está chivo, pero ay, no sé, es que creo que a mí me genera como cierto trauma, PTSD, el hecho de, en especial en el área metropolitana de San Salvador, o sea, al final terminas pasando más tiempo en el tráfico que viviendo tu vida. O sea, ponerle que trabajas 8 horas al día, tenés 1 hora de almuerzo, tenés que salir de tu casa a las 7 de la mañana para, digamos que si tenés suerte, llegar a las 8 al trabajo y todavía cuando llegas justo a tiempo al trabajo te ven así como acabas de venir. Te pasas de 3 minutos. Ajá. Tenemos que hablar, Angélica. Ay, no recuerdo de vernos. Y luego salís del trabajo a las 5. Salís del trabajo a las 5, a zamparte en el tráfico para llegar hasta tu casa, o sea, y decir que de repente si tenés un medio de transporte propio, si tenés carro, si tenés motito, podés minimizar el tiempo que pasas en el tráfico, pero, o sea, hay personas que tienen que pasar 2 horas para moverse de su lugar de trabajo a su casa y es como que tengas un trabajo en el interior del país, ¿sabes? O sea, no sé, es bien conflictuante. Sí, hay una gran crisis. Uh-huh. Claro que este término aplica para aquellos trabajos que no necesitan presencialidad, pero como ya decía Angie, hay unos que sí necesitan presencialidad, ¿verdad? Pero existen excepciones como cuando te enfermas, obviamente. Eso, y fíjate que justo eso me recuerda a algo que hablaba con una amiga hace poco, que nos juntamos para, literalmente nos juntamos para conversar sobre situaciones laborales y ella me comentaba como en su trabajo anterior ella tenía la necesidad de cada vez que iba a hablar con su jefe porque algo estaba pasando, porque estaba saturadísima de trabajo, o sea, ponerle que era una saturación de trabajo de tenés 20 tareas solo para vos y no tenés tiempo para hacer ninguna, y ella me hablaba mucho de cómo ella sabía que no, o sea, que cuando tenía que ir a hablar con su jefe para hablar sobre esas cosas y decirle como que mira, todavía no tengo esto, bla, bla, aparte de que se veía cansada y estaba mal físicamente porque no le quedaba tiempo para dormir ni para hacer nada, o sea que si ella no se veía demacrada físicamente, no se veía mal físicamente, o sea como que su jefe no pensaba que estaba trabajando. No, estoy en serio. O sea, sí, o sea que era una cosa que como está como osado el jefe. O sea, más que todo, más que eso, es como una situación de si mi jefe no me ve que estoy sufriendo por hacer todo este trabajo que me está pidiendo, va a pensar que no estoy haciendo nada. ¡Qué locura! Entonces es como algo bien psicológico. Creo que hay muchas personas que pasan por eso. O sea, sí, como nuestra apariencia física sí comunica mucho a las personas en posiciones como de poder. Es como, entonces no debe estar tan cansada, entonces debe tener tiempo para hacer esta otra cosa. Entonces si le pido esto, probablemente va a tener tiempo para hacerlo, lo va a poder hacer cuando ni siquiera entra en tus responsabilidades laborales. Y con eso vamos a otro punto, que es la rotación laboral, que es esta ruleta rusa de los empleados que entran y salen de las instituciones laborales. No sé si les ha pasado, o sea, pero es como que... De seguro sí, amiga. No, échala, yo de seguro ya pasé por eso. Vos en tu corta experiencia de vida laboral ya lo viste todo, hermano. Un día les voy a enseñar mi CV. La verdad es que fíjense que yo tengo tengo un apartado de premios y nominaciones, me vas a disculpar, o sea, mi CV no es cualquier CV. Bebé, pero nadie te está criticando, en serio te lo prometo que estás en un lugar seguro, pero te queremos, vista, gracias, talentosa. Me encanta mi luna en Leo, no necesita, you know. If you know, you know. Pero sí, he trabajado en muchos lugares y me han pasado muchas cosas. Yo creo que ya como ciertos momentos en los lugares de trabajo en el que es como, ¿quién va a renunciar ahora? Es como ¿a quién el Big Brother. Ajá. ¿Qué está de moda ahorita vos? Para no sonar tan millennial. Es como en la casa de los famosos. Gracias, Marvin. Es como en la casa de los famosos. ¿Quién será el próximo eliminado o autoeliminado, vea?
Yo me eliminaría sola. Yo me eliminé sola una vez. Ay, mira, bueno, vamos a contar la siguiente historia porque está bien potente. Esta historia está... Y que representa, creo yo, todo lo que los empleadores no se esperan, porque ellos dicen, bueno, necesitan el trabajo. Eso de, si vos renuncias, hay 30 más, vea. Bueno, la persona nos comenta, yo trabajaba en una empresa de diseño de puertas industriales. Me contrataron como asistente directa del jefe. Por primera vez me tocaba hacer lo de la planilla, o sea, llenar un Excel, ¿verdad? La cosa es que la persona anterior dejó desordenado el correlativo. Como yo no lo modifiqué porque no sabía, esta persona pensó que esa casilla era un código, pero no, debía ir numerado, con un orden lógico ascendente. Y llega el jefe y le dice bien enojado que por qué no había puesto el correlativo en orden, que si sabía contar hasta 10. Y la persona le dijo que sí sabía contar hasta 10. Y le dijo, demuéstrame que sabe contar, a ver, cuente. Y entonces le tocó a Angélica comenzar 1, 2, 3. Mira, o sea, con un jefe así, lo siento que te haya pasado esto, hermano. O sea, en serio lo siento, pero con un jefe así, jueputa. Mejor no tener. No, o sea, entiendo por qué la chava que estaba antes dejó esa volada desordenada. O sea... sí, haber sido a propósito. O sea, no creo que haya sido a propósito para causarte un daño a vos, sino pues sí, como aquí que les quede este volado. Ha pasado. Ajá. He conocido historias. Esta historia específicamente tiene mucho que ver con la rotación de personal. O sea, vos no sabés cómo están dejando las cosas la gente, porque vos no sabés a qué se están enfrentando en ese lugar. Y yo sé que les hace la vida difícil a las personas nuevas que llegan, pero a veces el estrés es demasiado grande. Les vamos a terminar el glosario con el síndrome del impostor, que creo que en nuestras sociedades nuestra identidad está muy ligada a nuestro trabajo y a lo que hacemos. O sea, como personas es real. Consideramos que nuestro trabajo, lo que nos da la actividad que hacemos para generar ingresos y sobrevivir, está ligada a nuestra identidad como personas, cuando lo que hacemos para trabajo solo es uno de los componentes de todo lo que somos. Pero justamente considero que el síndrome del impostor entra y nos atraviesa tanto porque creemos que no somos capaces o que estamos fingiendo o que hay personas mucho mejores que nosotras para hacer esto. Al final es algo como bien psicológico y es como algo de autosabotaje, pensar que no podemos hacer las cosas y no somos suficientes para algo. Y creo que muchas veces también los ambientes laborales contribuyen a que nos sintamos de esta forma. Cuando todo tu trabajo siempre está criticado, cuando nunca haces nada bien, entre comillas, cuando siempre que te van a decir algo lo hacen comparándote con otra persona, cuando el trabajo que vos haces, el reconocimiento se lo dan a otras personas. Son el tipo de cosas que al final te van creando. Está como vos en tu cabeza, o como con esa situación, este tren de pensamiento de estoy fingiendo, estoy aparentando ser algo que no soy, no lo estoy haciendo bien. Creo que es algo que le ha pasado a varias de mis amigas cuando están consiguiendo posiciones ya bastante grandes en sus trabajos, en sus áreas, y es como, pero es que yo no creo que estoy capacitada para hacer esto, yo no puedo. Ese tipo de discursos que te comenzás a decir, que comienzan a afectar tu trabajo, cuando en realidad es, vos puedes hacer todo. O sea, dejemos el síndrome del impostor por el fake it till you make it, girl. Yo creo que eso es bien importante y creo que la historia que nos mandaron tiene algo que ver por el hecho de que, esa historia que vamos a compartir ahorita, por el hecho de que esta persona no es que tuviera el síndrome de impostor, pero sí tenía una persona que le estaba de alguna manera llevando a tenerlo. Afortunadamente no le hizo caso. Aplausos para ti, amigo. Bienvenidos a esta pequeña historia. Una vez en un call center yo tenía una jefa a la que no le caía bien desde una vez que ella propuso algo y yo sugerí hacer otra cosa. Ella dijo que yo le llevaba la contraria. Por eso mismo apliqué a otra posición. Yo cumplía con todos los requisitos. Necesitaba la autorización de ella y ella me dijo que no cumplía con los requisitos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y creo que eso es como bien de sabotaje de las personas. O sea, yo lo primero que pienso cuando leo esta parte es porque ella no quería dejarte ir a otra área y estarte aguantando si no le caía bien o no te iba bien con ella. Sí, es bien difícil ese tipo de personalidades, la verdad. Le pregunté
¿con cuál requisito no cuento? Ella me dijo que esa era una plática para tener con recursos humanos. Hablé con recursos humanos, apliqué y quedé. Cuando mi jefa se enteró, me dijo con tono condescendiente: lamentablemente, a pesar de que quedaste, no vas a poder irte porque aquí hay cosas que hacer. La cosa es que no me dejó. Si querés, en tu tiempo libre, cuando termines aquí, te podés ir para allá, pero en tu tiempo libre, me dijo. La cosa es que dije: a la verga. Me fui y hablé con mi nuevo jefe Me y encanta. le dije... Me encanta, gracias por escribirnos, amigo. Pues sí, la cosa es que nuestro amigo se fue a hablar con el que tenía que ser su nuevo jefe y le dijo: mira, anda a hablar con ella porque ella no me quiere dejar venirme. Como que era el niño chiquito de la casa, vos. Pero, pues sí, ¿y qué va a hacer? No me quieren dejar, no me dan permiso. Y espérate, al final dice que le fue a decir al jefe que hablara con la otra jefa y que ella le dijo a ese nuevo jefe que lo despidieran por absoluto. Uy, literal, ya ves, como niño, regañado. Pero qué inmadura esa jefa, o sea... Pero es que aquí estamos contando historias de terror. Al final todo salió bien para nuestro amigo, pudo irse Sí, a te felicitamos, su trabajo, amigo. bien por vos, pero, o sea, me parece tan inmaduro y tan absurdo eso, y como hay personas así en posiciones de poder, porque es Sí. como, si no te llevas bien con alguien y tienes la oportunidad de sacarlo de tu equipo de trabajo, ¿por qué no lo vas a dejar que se vaya? O sea, ¿por qué vas a tener a alguien que no te cae bien en tu equipo de trabajo cuando esa persona se puede ir y llevar la fiesta en paz? Pero bueno, cada quien. Sí, la verdad es que hay muchas situaciones. Agradecemos un montón a las personas que nos han escrito una vez más. Recuerden que este y otros temas pueden verlos también en nuestros canales de TikTok y en Instagram. Estamos en Instagram como @lapalabraincómoda y en TikTok como @lapalabraincómoda_sv. Y ahora vamos a pasar a un momento especial del podcast porque tenemos como invitada a Sophie Jobs. Sophie Jobs es licenciada en Relaciones Laborales y también autora del libro publicado este año, en 2025, ¿Qué hacemos con lo que somos?, con la editorial Penguin Random House. Sophie es de Argentina y este libro que ha escrito es una guía pensada para quienes están buscando trabajo y no saben por dónde empezar. También te ayuda a todo lo enfocado hacia un objetivo claro, a ayudarte a robustecer tu perfil profesional y sentirte siempre con las herramientas justas para lo que estás buscando. Así que hola Sophie, un gusto de que estés acá. Gracias por estar en Incómoda Podcast. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar desde Argentina acompañándolas en este espacio de podcast. Voy respondiendo algunas de sus preguntas que me parecen súper valiosas para que pensemos un poco más qué es lo que está sucediendo en el mercado laboral a nivel global, más allá de pensarlo desde Latinoamérica, sino en tendencias que están sucediendo hoy en el mundo del trabajo. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué has notado en los cambios de la situación laboral de las personas adultas jóvenes y cuáles son los mayores retos en el mercado laboral actual? Yo creo que parte de los retos laborales que estamos teniendo actualmente tienen que ver con diferentes cosas. La primera es que el trabajo tomó un lugar totalmente diferente en la vida de las personas y que eso es inevitable. Estamos rompiendo paradigmas que se arrastran hace muchos años, desde la revolución industrial, sobre lo que es la concepción de un trabajo donde uno sufre, donde uno la pasa mal, donde solamente lo hace por el dinero. Hoy las personas buscan propósito, buscan disfrute, buscan equilibrio con su vida, buscan estar alineadas a su propósito y además creo que hoy todas las personas sienten que tienen la posibilidad de elegir otras opciones que antes no existían, como trabajar de manera remota, trabajar freelance. Pensar en que el trabajo puede ir mutando a lo largo de la vida, creo que es algo que ha cambiado muchísimo las reglas del juego. Y algo que también es importante es hablar de lo difícil que es sostener emocionalmente la búsqueda de empleo, o los cambios que uno quiere tener en su perfil profesional también hacen que uno se sienta muy movilizado, y creo que son cosas que son inevitables pensar que nos van a suceder a todos en algún momento de nuestras vidas, laboralmente hablando. ¿Y vos crees que se puede realmente tener un balance entre la vida personal y el trabajo? Y si un trabajo no te lo permite, renunciar es la única alternativa que hay. Creo que antes de renunciar hay otras puertas disponibles que uno debería tratar de tocar para ver si existen alternativas o por lo menos renegociar ciertas condiciones del empleo. Esto es algo que viene como sucediendo cada vez más y es una tendencia que va a crecer cada vez más porque hoy las personas tienen muchas ganas de valorar su tiempo trabajando, pero también siendo productivas desde sus casas, por ejemplo.
No es lo mismo que yo esté en mi casa y pueda estar cocinando mientras estoy trabajando, mientras estoy hablando por teléfono. Digo, hay algo también de optimizar el tiempo y la productividad que se está poniendo muy en juego, con lo que también hay que tener mucho cuidado. Pero creo que antes de renunciar uno debería poder pensar cuáles son los negociables de un trabajo de uno y cuáles son sus no negociables para tener relaciones laborales más estables y también siempre estar abierto al diálogo. Si bien las empresas son las que generalmente pueden cambiar las condiciones laborales, creo que también es muy saludable que uno aprenda a hacerse valer y también a conversar sobre estas cosas, porque quizás realmente puede haber un plan B antes de renunciar. Bueno, y luego, como también en el podcast hablamos un poco de la situación de la crisis del desempleo y de toda la situación que hay actualmente en Latinoamérica y en el mundo por la crisis política y económica, queríamos saber también cuáles son las mejores plataformas para encontrar un empleo actualmente que se acomode a las necesidades de cada persona. A nivel plataformas de empleo, siempre digo lo mismo. Cada país tiene plataformas diferentes al momento de buscar trabajo. Es importante conocer las plataformas que se usan de manera local, ya que no son las mismas en todos los países. Solo hay una plataforma que cruza transversalmente a todo el mundo, que es LinkedIn o LinkedIn. Es una plataforma que nos ayuda a posicionarnos en el mercado laboral y también a poder entender qué está pasando culturalmente en el trabajo en otros países. Por eso siempre recomiendo, sin falta, tener LinkedIn. Sin falta, es realmente importante para cualquier perfil. Y por último, no olvidar que existen otras alternativas, otros mecanismos para encontrar empleo, como por ejemplo buscar agencias de empleo dentro del país en el que quiero trabajar. Siempre los referidos también pueden ser una buena posibilidad para encontrar trabajo. No olvidarnos que podemos ingresar a los sitios web de las empresas que nos interesan para poder también dejar nuestro currículum. Hay múltiples alternativas. Lo importante es generar una estrategia multicanal, tratar de abrir lo más posible las oportunidades. Para aquellas personas que estén interesadas en conseguir mi libro ¿Qué hacemos con lo que somos?, que es de la editorial Penguin Random House, está dentro del sello de Bruguera, pueden conseguirlo en Google Play, en Amazon, está disponible en todas las plataformas, también incluso dentro de mi sitio web, sofijobs.com.ar, hay mucha más información. Los invito a que si quieren hackear su manera de ver el mundo laboral puedan conocer mi libro. Chicas, muchas gracias por la invitación. Para mí este podcast es increíble, una gran invitación a que pensemos muchísimas cosas del mundo laboral. Gracias por permitirme también acompañarlas a distancia y espero de verdad que cada persona que haya oído este episodio se lleve muchísima información. Muchas gracias, Sofi. Ha sido un gusto tenerte acá como un fun fact de Sophie Jobs y de la palabra incómoda. Les queremos contar que Sofi y yo nos conocimos en la fila del concierto de Nati Peluso en octubre del año pasado porque fuimos a verla allá a Argentina, así que ahí nació nuestra amistad. Estamos súper contentas de poder compartir este espacio con ella y que ella también comparta un poco de todo lo que sabe, que es increíble, con nosotras. Así es, agradecemos un montón a Sofi, nuestra amiga personal de Incómoda Podcast y de la palabra incómoda. Agradecemos un montón que nos haya podido comentar un poquito sobre cómo sobrevivir a la tragicomedia de la vida laboral y pues que nos haya brindado estos insights. Gracias a ustedes por escucharnos y por estar siempre pendientes de esto. Esperamos que algo de lo que dijimos en este programa les haya resonado con ustedes, y si no, pues qué bien por ustedes, o sea, qué chivo, qué bueno que se sientan bien en su trabajo. Ajá. Y también, o sea, aclaramos, importante, bebé, o sea, si vos tenés el trabajo de tus sueños, se tratan bien, vendes patas, haces lo que sea, está bien. 10 de 10. Bien por vos, te envidiamos, algún día seremos o no. Pero también, o sea, aclaramos que también hay personas que hacen lo que les gusta y les gusta lo que hacen. Sí, y hay buenos ambientes laborales. Ajá. Solo necesitamos encontrarlos. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Esto fue Incómoda Podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Nos vemos el otro mes. Incómoda Podcast es un espacio para decir lo que hay que decir sin juzgar. Recuerden que todo lo expresado acá es pura opinión personal. Seguimos creciendo y aprendiendo. Guión: Angélica Ramírez y Mónica Campos. Producción: Kelly Portillo y Marvin Siliezer Cisneros. Incómoda Podcast es una producción de La Palabra Incómoda con el apoyo de la Radio Tomada.